Pues vamos a empezar con esta segunda sesión sobre el tratamiento de aguas a través de un sistema lagunar. Bueno, antes vamos a iniciar, esta es una definición un tanto genérica sobre los tipos de lagunas. Básicamente encontramos tres tipos de lagunas: la laguna anaerobia, que se caracteriza por la presencia de bacterias que no requieren oxígeno disuelto para la descomposición de la materia orgánica; las lagunas facultativas, donde encontramos una gran cantidad de microorganismos. Sobresalen las bacterias facultativas. Las bacterias facultativas son aquellas que pueden vivir en un ambiente con oxígeno o sin oxígeno. Por lo regular, en la laguna facultativa yo creo que es de las más importantes. Bueno, todas son importantes porque lo que elimina una, la anaerobia, la facultativa elimina otras cosas y la de maduración elimina otros compuestos. Pero en la facultativa encontramos una gran cantidad de bacterias de diferentes tipos. Encontramos hongos, encontramos algas y una gama más general de microorganismos. Destacan, insisto, las bacterias facultativas, que son aquellas que pueden vivir con o sin oxígeno. Normalmente en el estrato de estas lagunas, en la parte superior, se encuentra una simbiosis entre las bacterias y las algas, que eso lo vamos a discutir más adelante, y es el mecanismo que realmente hace que funcione este tipo de lagunas. Y la tercera clasificación serían las lagunas de maduración, donde no hay una zona anaerobia, toda la laguna es aerobia, es decir, que viven microorganismos que necesitan forzosamente de oxígeno para vivir, y son de muy baja profundidad, no son profundas, en virtud de que la de maduración vamos a hacer que se desarrollen determinados fenómenos físico-químicos, principalmente por la acción del sol, y eso va a hacer que eliminemos parte de los microorganismos. Entonces, básicamente, las lagunas, insisto, en lo general, se dividen en anaerobias, facultativas y de maduración. Más adelante vamos a ver que hay otros tipos de lagunas y volveremos a tocar estas, pero en términos generales son tres: anaerobia, facultativa y de maduración. Algo importante que tenemos que remover es la DBO. Si recordarán, en la semana pasada hablábamos que la DBO es la demanda bioquímica de oxígeno, ¿sí? Bueno, en las lagunas anaerobias, la remoción de la DBO es por la sedimentación de los sólidos sedimentables y la digestión anaerobia en la capa de lodos, resultante donde abundan las bacterias acidogénicas y las metanogénicas. Entonces, aquí la DBO, que la vamos a identificar como si fuera carga orgánica que va a entrar a la planta de tratamiento, en este caso laguna. En la literatura especializada lo van a encontrar a veces como el sustrato o el alimento que van a requerir las bacterias. Bueno, entonces, esta DBO, sustrato o alimento, en las lagunas anaerobias se va a eliminar a través de que haya un proceso de sedimentación, y principalmente por la digestión de bacterias. Estas bacterias son básicamente bacterias acidogénicas y metanogénicas. En una primera fase del proceso de depuración de la DBO en las lagunas anaerobias, las bacterias acidogénicas transforman la materia orgánica principalmente en ácidos, y estos ácidos son después utilizados por las bacterias metanogénicas para convertir esos ácidos, puede ser el ácido acético o algunas acetonas, los convierten estas bacterias, es parte de su alimento, y las convierten en metano, principalmente metano en un 70% básicamente,
en CO2, en vapor de agua y algunas otras series de gases. Bueno, pasemos a las lagunas facultativas. La DBO, insisto, en algunos libros, sustrato o alimento, la DBO remanente es sedimentada y oxidada por diversas bacterias, sobresaliendo entre ellas las aerotróficas, las pseudomonas, la Flavobacterium, la Chromobacter, la Alcaligenis. En realidad estas son las más representativas, pero encontramos muchísimas variedades de bacterias. Estas bacterias obtienen el oxígeno a través de unas actividades fotosintéticas de las microalgas. En las facultativas también encontramos algas. Es más, si no se nos forman las microalgas, entonces esa laguna facultativa tendería a volverse anaerobia. Vamos a ver por qué. Las microalgas proveen de oxígeno a las bacterias y las bacterias suministran a las microalgas dióxido de carbono. Bueno, este enunciado es muy importante que lo tengan presente. Las microalgas proveen de oxígeno a las bacterias y las bacterias suministran a las microalgas dióxido de carbono. Bueno, veamos la siguiente fórmula. 6 moléculas de dióxido de carbono más 12 moléculas de agua nos dan en una descomposición química esta fórmula que habla de 6 carbonos más 12 hidrógenos más 6 oxígenos. 6 carbonos, 12 hidrógenos y 6 oxígenos representa la fórmula de un azúcar. Básicamente todos los azúcares tienen este tipo de forma, ¿sí? Más 6 moléculas de agua, más 6 moléculas de oxígeno, ¿sí? Entonces, regresamos a nuestro enunciado. Las algas proveen de oxígeno a las bacterias y las bacterias suministran a las microalgas dióxido de carbono. Las algas para poder vivir necesitan carbono y ese carbono lo van a tomar del dióxido de carbono que está desechando la bacteria. Y la bacteria para poder vivir necesita el oxígeno. ¿Y quién está fabricando el oxígeno? Las algas. Bueno, ¿cómo vamos a eliminar los virus y parásitos? Bueno, los virus y parásitos. La eliminación de los virus ocurre por absorción de los sólidos sedimentables, incluye a las microalgas. La eliminación de los parásitos, quistes de protozoarios o huevos del mito son removidos por sedimentación. ¿Sí? Una sedimentación cuya velocidad va de 3.4 por 10 a la menos 4 metros por segundo para las Ascaris lumbricoides. Las Ascaris lumbricoides son las lombrices normales que se encuentran en los intestinos. Bueno, toda la gente le llama lombrices, ¿no? Tienen, obviamente, existe una clasificación para cada una de ellas, pero en términos generales serían lumbricoides. Bueno, todas estas se van a remover por sedimentación. Significa que el agua la tenemos que dejar quieta en las lagunas un buen tiempo, a veces entre 30, 45, a veces hasta 80 días, para que a través de la sedimentación todos estos quistes de protozoarios y todos estos huevos del mito se vayan hacia el fondo. Y ahí queden depositados en el fondo, ¿sí? Entonces, tanto los virus como los parásitos en las lagunas se van a ir hacia el fondo. Por eso es muy peligroso, muy riesgoso cuando estamos ahí presentes, no tenemos cubrebocas, no tenemos lentes de seguridad o no tenemos guantes, porque en los lodos, en estos lodos que están en el fondo de las lagunas, encontramos virus, bacterias y protozoarios y huevos del mito, ¿sí? Hubo un investigador, Grimason, que en 1993 encontró que el Cristosporidium, que es el que les comentaba yo otra vez que pasó en Milwaukee, fue posible eliminarlo a través de una laguna
con un tiempo de residencia en esa laguna de 62 días. Entonces, por lo tanto, estas lagunas tienen que ser unos reactores demasiado grandes, ¿no? Para que podamos tener ahí una molécula de agua, para que viaje a una velocidad muy lenta y dentro de 62 días la saquemos por la parte final de la laguna y en ese momento por sedimentación ya estuvimos haciendo separación de virus y parásitos. Remoción de patógenos. De patógenos vamos a identificar principalmente a las bacterias fecales. En las bacterias fecales en las lagunas anaerobias se van a también a eliminar a través de sedimentación y esta sedimentación va a estar asociada a los sólidos. Todos los sólidos que entren a las lagunas en este proceso de sedimentación van a ir ahí adheridos una gran cantidad de patógenos o de bacterias como lo anunciamos hace un rato y se van a depositar en el fondo. Tanto en las lagunas facultativas como en la de maduración hay 4 aspectos importantes que tenemos que cuidar para eliminar las bacterias fecales. Uno serían los tiempos, el tiempo de residencia que tiene que estar el agua dentro de esa laguna. Normalmente esos tiempos tienen que ser mayores a 40 días. El otro es la temperatura de la laguna. El tercer parámetro importante es el pH, debemos de tener pHs arriba de 9. Y el cuarto valor que debemos de tener cuidado es que la intensidad de la luz ande de 425 a 700 nanómetros. Bueno, aquí sí les voy a pedir toda su atención en esto, porque aquí es donde, digamos, estaría el motor que nos ayudaría a eliminar los contaminantes en las lagunas. Bueno, volvemos a las fórmulas. Tenemos ahí el radical hidroxilo. Este radical hidroxilo, este radical hidróxido de carbono deriva de un ácido carbónico. Recordarán en las anteriores láminas que estábamos hablando de la molécula de azúcar y de dióxidos de carbono o de óxidos de carbono. Bueno, estos bicarbonatos se van a disociar en carbonatos, en moléculas de agua y en CO2. Este carbonato, a su vez, se va a disociar. Mezclado con agua, se va a disociar en radicales oxidrilo y CO2. ¿Cómo va a ser esto? El oxígeno es utilizado en la respiración de las bacterias, generando CO2. Aquí tenemos algunas bacterias, las que citamos con anterioridad. Por acción de las bacterias, los iones carbonatos y bicarbonatos se disocian. Aquí tenemos el bicarbonato y el carbonato. El bicarbonato se disocia en carbonato más una molécula de agua más una molécula de dióxido de carbono. Pero a su vez el carbonato mezclado con agua se disocia en radicales oxidrilo y en una molécula de CO2. Entonces el dióxido de carbono es empleado por las microalgas generando oxígeno, ¿sí? Entonces la microalga va a tomar el CO2, lo descompone y hace esta separación de carbono. Ella toma el carbono para alimentarse y reproducirse, deja solito el oxígeno y el oxígeno es atrapado por la bacteria. Y la bacteria, en un proceso de oxidación o de respiración, genera el CO2 para que pueda vivir las microalgas. Aquí está una presentación de todos los tipos de microalgas que tenemos presentes en el agua.
¿sí? Ahora, ¿qué va a pasar con estos? Ya recordemos que en el agua estamos teniendo, a través de esta disociación, moléculas de agua, moléculas de CO2, desprendimiento de oxígeno y principalmente iones hidroxilo. Estos iones hidroxilo, al ir aumentando en el agua, van cambiando el pH del agua. El pH del agua que nosotros ingerimos tiene un pH de 7. Si sube ese pH va a ser básico, y si baja ese pH va a ser ácido. Entonces, al incrementarse los radicales oxidrilo, nos va a cambiar la química del agua, y esa química del agua va a para que tengamos el fenómeno de depuración de los coliformes, tiene que estar arriba del valor de 9. Bueno, pongamos mucha atención a la siguiente lámina. Decaimiento de coliformes fecales en las lagunas de estabilización. Bueno, aquí alguien que juega un factor importante es el sol. Ahorita vamos a ver por qué. El sol, a través de la radiación, está presente en la fotosíntesis. Y la fotosíntesis nos va a ayudar a que haya una generación de oxígeno disuelto dentro del agua, a través de lo que mencionábamos, este fenómeno de simbiosis, así se llama, simbiosis. Las algas producen un alimento que lo utiliza la bacteria, y la bacteria produce otro que lo utiliza las algas, ¿sí? Ese fenómeno donde dos seres están ayudando se llama simbiosis. Algunos lo asemejan a un matrimonio, ¿no? Parte del matrimonio lo lleva, o parte de las acciones las lleva la esposa, y las otras partes las lleva el esposo, ¿no? Entonces hay una simbiosis. Aquí, digamos, también hay una especie de simbiosis entre las algas y las bacterias. Bueno, entonces a través de esta fotosíntesis generamos el oxígeno disuelto. Ya vimos que por la descomposición del oxígeno disuelto con los radicales, hay un desprendimiento de radicales oxidrilo. Estos radicales oxidrilo nos van a cambiar el pH del agua. Bueno, entonces, este pH del agua tiene que estar arriba de 9 para que, junto con la intensidad de luz, se produzca una mortandad de los coliformes fecales, ¿sí? Bueno, ahora, este oxígeno, junto con los rayos del sol y los radicales oxidrilo, nos van a producir una serie de fenómenos físico-químicos en todos los compuestos que están en el agua, en todos los compuestos físico-químicos que están en el agua. Entonces, la radiación solar va a hacer cambios en estos compuestos, junto con la oxidación, y junto con el óxido disuelto, y junto con el pH. Y eso va a provocar un decaimiento de bacterias coliformes. La radiación del sol también va a generar un incremento en la temperatura del agua, ¿sí? Entonces, esta radiación solar, traducida en ondas lumínicas, van a hacer que haya un cambio en esta masa de agua, un cambio físico-químico en todos los compuestos químicos que están en el agua, llamémosle fenoles, pues todos los compuestos que vayan ahí involucrados, y esta radiación, al hacer estos cambios químicos en el agua, a través de la fotooxidación, también van a provocar que las bacterias, la cubierta de la bacteria, que es una membrana, la membrana celular, tenga un cambio. Y esa fotooxidación, en muchos de los casos, lo que va a hacer es que rompa la membrana celular, y entonces, a través de romper la membrana celular, entran otra serie de compuestos a las bacterias,
y en ese momento las bacterias empiezan a morir, ¿sí? En muchos casos, si estas bacterias están muy cerca de la superficie del agua y reciben prácticamente directamente las ondas luminosas o la radiación del sol, esta misma radiación actúa sobre la membrana celular se empieza a resquebrajar, se endurece, hagan de cuenta como si echáramos un huevo en el sartén y ese huevo a la hora de que se está friendo, toda la clara se pone dura, entonces esa capa de las bacterias sometida a las ondas o a la radiación solar se pone dura y al ponerse dura, ya la bacteria, hagan de cuenta que ya no puede comer, ya el oxígeno, los nutrientes que iba a tomar del agua, ya no van a poder ser absorbidos porque esa membrana celular tuvo un cambio físico-químico. En algunos casos se rompió y en otros casos se endureció, por llamarlo de alguna manera, y ese endurecimiento de la membrana celular impide que le entre oxígeno y le entren nutrientes a las bacterias y éstas mueren, ¿sí? Entonces, si nos regresamos a las láminas anteriores, decíamos que hay 4 factores importantes para la eliminación. El tiempo de residencia, la temperatura, que el pH esté arriba de 9 y que la intensidad de la luz esté entre 425 y 700. Normalmente la radiación solar que llega a la Tierra anda alrededor de 450, 475. Entonces, con eso es suficiente. No sé si habrán ustedes escuchado que mencionan que en África están tratando de potabilizar el agua, dejando el agua que la toman de algún lago, la filtran, le quitan todos los materiales suspendidos, todos los materiales sedimentables, la filtran a través de una tela colocada en varias capas, y esa agua es colocada en estas botellitas donde nosotros vamos a las tiendas y compramos el agua, y es puesta en los techos de las casas, y ahí las dejan por 3 días. Y una vez que han pasado esos 3 días, se baja del techo la botella y puede ser ingerida. ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo se desinfectó? Pues todos los microorganismos que estaban ahí presentes a través de la radiación de la luz solar o de las ondas de radiación, que son ondas que están cerca de los rayos infrarrojos y de los UVs, que tienen esa longitud de onda de 425 a 700, han traspasado la membrana celular, han hecho modificaciones en la membrana celular y han matado a todas las bacterias que están ahí presentes. Eso pudiera ser pues una receta fácil para nuestras comunidades rurales de cómo desinfectar el agua sin necesidad de cloro. Es una forma muy sencilla. Se han hecho pruebas en el laboratorio a este respecto y se ha encontrado que con una emisión de radiación solar intensa de 475 o 500, pudiéramos nosotros desinfectar el agua en un tiempo de residencia desde media hora hasta 2 horas, dependiendo obviamente del microorganismo, ¿no? Entonces, está aprobado. Aquí lo que nos faltaría a lo mejor sería ya es el desarrollo tecnológico de esta situación, pero es factible eliminar los microorganismos a través de la radiación solar. Bueno, entonces recuerden bien estas fórmulas, ¿sí? La conversión del agua a través de los iones de carbonatos y bicarbonatos, se nos descomponen en moléculas de agua, en CO2. Los carbonatos, a su vez, que están dentro del agua, nos originan radicales hidroxilo. El radical hidroxilo nos cambia el pH del agua y CO2. El CO2 es utilizado, perdón que lo repita mucho, pero este es el motor de cómo funcionan las lagunas, ¿sí?
Si no logramos esto, entonces nuestra laguna moriría, ¿sí? El oxígeno es utilizado por las bacterias generando CO2 y a su vez las algas utilizan el carbón del CO2 para poder reproducirse y poder sobrevivir y generar el oxígeno que van a requerir las bacterias, ¿sí? Las bacterias obviamente van a depurar, no nada más van a retomar este oxígeno, las bacterias van a tomar todos los demás nutrientes que hay en el agua, pero parte de esos nutrientes pues es el oxígeno que están generando las algas, ¿sí? Entonces, esta parte es muy importante e insisto, debemos de tenerla muy presente para saber cuál es el mecanismo de depuración que se presentan en las lagunas. Hay otro aspecto importante, el viento. El viento que sopla sobre la laguna, sobre la superficie de la laguna, le va a agregar precisamente oxígeno a este. Más adelante hablaremos de la orientación que deben de tener las lagunas. No nada más es llegar y colocarla como Dios nos dio a entender, ¿no? Hay una orientación especial para que logremos que el efecto del viento haga un determinado oleaje sobre la superficie de la laguna y haya una mezcla entre el aire y la superficie de la laguna y a través de esa mezcla se incorpore el oxígeno a la misma. ¿Sí? Bueno, entonces ya vimos que otro de los motores principales es el sol. El sol a través de los fenómenos de fotosíntesis, fotooxidación y la radiación solar. Bueno, habíamos dejado una tarea por ahí, que localizaran en el censo alguna población, ¿sí? Vamos a hacer ahorita este ejercicio y en la siguiente sesión explicaremos lo que serían las curvas estas de crecimiento. Me enviaron a mí al correo, no traigo aquí anotado su nombre, perdón, alguien que el mismo día, yo creo que a las 8 de la noche ya tenía yo en el correo el encargo que les habíamos hecho de encontrar una población. Sin embargo, también ahorita tenemos otras 4 tareas. Voy a buscar aquí si vienen los nombres. Del ingeniero José Lara Sochiapa. Él habla bueno, no sé si él sea de Tlaxcala, pero me pone aquí estado de Tlaxcala, municipio Yauquemecán, actividad económica y agricultura, y él sacó el censo de población del 90, 12.783 habitantes, en el 2000, 21.555, y en el 2010, 33.081. Bueno, de la arquitecta Rosaelia, ella seleccionó la localidad de Francisco Villa, del municipio de Tecamachalco, estado de Puebla. La actividad económica es agricultura y ganadería, y ella pudo obtener el censo de 1900. Bueno, dice aquí 1900, yo creo que ha de ser 1990. 776 habitantes, en 1995 819, en el 2000 969, en el 2005 779 y en el 2010 1033. Vamos con... ya la vimos. Vamos con Dora María Artiles López. Ella seleccionó al municipio de Cuautinchán. En el 90, 4.947 habitantes, en el 2000, 7.086 y en el 2010, 9.538. Y ya nada más nos falta la última tarea. Ya son todas. José Lara, ¿son 4? Son 3. Bueno, entonces ya están todas.
pasa, ¿verdad? Bueno. Vamos a regresarnos. Miren, acá les traje un pequeño ejemplo. Población de proyecto. Vamos a adelantarnos. Bueno, aquí está. Existen alrededor de básicamente entre 12 y 14 métodos de predicción de población. De esos 14 métodos de predicción de población, normalmente la CNA se inclina mucho por el método de mínimos cuadrados. Porque si nosotros graficamos estos datos, vamos a encontrar que en muchos casos no siguen una tendencia lineal. En muchos casos siguen una tendencia en una curva que puede ser logarítmica o exponencial. ¿Sí? Entonces, ahorita vamos a hacer este ejercicio. Este método es un método muy rápido, que yo lo quise que lo aplicáramos acá porque pues, a veces tenemos dificultad a través de este medio de hacer toda la matemática, pero este método es muy rápido. Yo creo que para un diagnóstico o una predicción de población, si queremos hacerla de inmediato y no encontrarnos y no hacer los 12 métodos o los 14 métodos, que al final se hace un promedio de estos mismos y se obtiene digamos, una 14ª curva o 15ª curva. Normalmente la Comisión Nacional del Agua nos pide entre 3 y 4 métodos, dependiendo del tamaño de la población y dependiendo también de cómo va creciendo esta. Si su crecimiento tiende a ser lineal, pues a lo mejor con 2 métodos, máximo 3 es suficiente, pero si su crecimiento es exponencial y también depende mucho de la actividad económica de la localidad, vamos a suponer, bueno, ahorita que vimos Tecamachalco, pero si fuera la población de Tecamachalco, la cabecera municipal, pues sí requeriríamos meter más métodos, ¿no? Y si hablamos de la ciudad de Puebla o de la Ciudad de México, pues convendría a lo mejor ahí meter 12 métodos de crecimiento poblacional y ver cuál es el comportamiento, ¿sí? Bueno, ahorita a manera de ejemplo, que lo hagan en su oficina o en su casa, vamos a tomar estos datos. Sí me gustaría que los que presentaron su tarea tomaran hiciéramos el ejemplo con esta fórmula y ya después me lo envían al correo para que lo chequemos. Bueno, no hay forma de hacer esto más grande, Gris. Sí. Ahora sí, ya Gris nos apoyó, ya bien que maneja esta cosa. Bueno, acá seleccionamos del municipio de Tepetzintla a la localidad de Tonalisco y a la localidad de Chachayoquila. Bueno, en esta fórmula utilizamos esta tasa, que es igual a 1 más x entre 100. ¿Qué es x? Pues es la tasa media de crecimiento anual, que en este caso vale 1.52. En algunos, principalmente en la CONAPO, en el censo local también, vamos a encontrar nosotros lo que es la tasa media de crecimiento anual, que vienen con este valor de 1.52. En algunos lados a lo mejor nada más lo van a encontrar como 0.52, ¿sí? En este caso lo estamos anotando como 1.52. Bueno, ¿qué hicimos acá? Nosotros obtuvimos la población de Tonalisco para el año 2000, vale 1086 habitantes, ¿sí? La proyectamos al 2008, ¿sí? Entonces por eso aquí dice T1 igual a 8. ¿Qué hicimos? La población del 2000, que son 1086 habitantes, por TA, que ya vimos que aquí está el valor de TA, en la parte superior izquierda. Y ellos, cuando selecciono con el mouse, ellos van viendo esto.
Ahorita ponemos el puntero, para que... Sí, lo dejamos aquí en este sí. Bueno, en la parte superior ya dijimos que está dice tasa media de crecimiento anual, X igual a 1.52, el tiempo 1 sería 8 años y el tiempo 2, 15 años. Fijamos nosotros aquí una dotación de 150. Esta dotación de 150, la norma de la Comisión Nacional del Agua nos maneja diferentes tipos de dotaciones que están en función del clima y del tamaño de las poblaciones. Para climas templados manejamos nosotros 150 litros por habitante día. Para el ejemplo que nosotros estamos llevando a cabo, vamos a tomarlo. Pero si ustedes llegaran a tener un caso de estos, la dotación la tendríamos que sacar de la localidad. No podemos irnos y decir, pues yo le voy a dar dotación de 200. Por ejemplo, para la ciudad de Puebla se estaba manejando en el SUAPAP una dotación de cerca de 300 litros por habitante día. Pero ustedes saben que la ciudad no tiene agua todos los días y hay partes de la ciudad con que reciben agua una vez a la semana, ¿no? Por falta de infraestructura, una serie de cosas. Entonces, si nosotros diseñamos el sistema de tratamiento con una dotación de norma, lo más seguro es o quedamos abajo o nos vamos muy hacia arriba, ¿sí? Entonces, a manera de ejemplo, vamos a tomar lo que sería la dotación que nos maneja la normativa, que insisto, está en función del tamaño de la localidad y del tipo de clima. Para localidades con clima frío, esta dotación anda entre 125 y 100 litros por habitante día. Para un clima caluroso, esta dotación anda alrededor de 200 litros por habitante día. Depende también de su tamaño. En Estados Unidos la dotación para una ciudad del tamaño de Puebla anda alrededor entre 500 y 700 litros por habitante día. Entonces también depende en qué parte la vayamos a desarrollar, ¿no? En Estados Unidos, ¿por qué se da tanta agua? Porque dentro del diseño de la red de agua potable se consideran otro tipo de gastos que nosotros en México a veces no los contemplamos, como riego de áreas verdes, como incendios. Entonces, por eso la dotación en Estados Unidos es mayor, porque ellos están considerando dentro de esa dotación, pues parte de lo que serían incendios y parte de lo que serían riego de áreas verdes. Y otra serie de factores, ¿no? Por ejemplo, lavado de patios cuando cae nieve, entonces todo ese tipo de aguas que tienen otro uso y que nosotros no las consideramos a veces en nuestro diseño de redes de agua potable, pues por eso ellos tienen unas dotaciones más grandes, ¿no? Entonces, tengan aquí mucho cuidado al manejar la dotación. Esta dotación en realidad la tienen que investigar en la localidad. Tienen que investigar allá cuántos pozos tienen, cuántos manantiales, cuál es el aforo de estas fuentes de abastecimiento, cuánto es lo que llega a la red, y entonces sí poder determinar cuál es la dotación, ¿sí? Insisto, a manera de ejemplo de clase, vamos a tomar 150 litros por habitante. Bueno, entonces, ¿qué hicimos acá? El X, que vale 1.52, en la parte superior izquierda, por favor, no tenemos en este programa puntero, entonces voy a tratar de tratarles de indicar en dónde está más o menos la fórmula. Parte superior derecha, ahora sí que voy a parecer al doctor IQ, a los que lo conocieron hace muchos años, ¿no? Arriba a mi derecha. Bueno, entonces parte superior derecha dice TA igual a 1 más X entre 100. X, 1.52, lo dividimos entre 100 y nos va a dar 0.52 más 1 sería 1.52.
elevado ¿a quién? A la T1, elevado a 8 años, ¿sí? Y con eso ya me dio 1.225 a la 3. Bueno, ya tengo la población del 2008. Vuelvo a hacer el mismo ejercicio del 2008 al 2023. Aquí en este caso estamos obteniendo la población hacia el año 2023. ¿Qué hacemos? La población actual multiplicado por la TA. En este caso la TA está elevada a la T2. ¿Cuánto vale la T2? 15. Entonces, de nuevo, hacemos ahora la población de 1.225 por 10 a la 3, que multiplica a 1.52 elevado a la 15. ¿Y qué me va a dar? 1.536 elevado a la 3.